que sé que un proyecto chiquitito puede volverse algo gigantesco con esta combinación de las tres cosas: data, tecnología y talento. Estar en una compañía que invierte el dinero que invierte en tecnología tiene unos resultados que son alucinantes. Tuvimos la certeza de poder tomar decisiones, de traer de nuevo el mejor talento disponible en el momento, nutrirlo y volvernos hoy, no dicho por nosotros, sino por Amazon, por Walmart, por Google, la agencia que mejor hace e-commerce en el país. Entra a insiderlatam.com y entérate de las tendencias que están cambiando los negocios digitales, el marketing y la publicidad en Latinoamérica. Insiderlatam.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en Conexión Insider, el podcast de Insider en la Ciudad de México. Estamos con Omar de Initiative, que es una de las agencias de IPG Media Brands. Omar, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por el espacio. Qué interesante poder tomarnos una pausita como para conversar, analizar y sobre todo expandir muchas de las cosas que esta industria, como lo comentábamos antes, te comen el día a día, ¿no? Sí, totalmente. Cuéntame, ¿cómo llegaste a esta industria? ¿Cómo decidiste meterte en el ámbito de la publicidad? Bueno, es un caso curioso porque, como todos los casos raros, yo estudié Derecho. Inicialmente, realmente toda mi vida me llevó de alguna manera a la comunicación. Siempre tuve la sensación que una de las cualidades que yo poseía era la de poder expresar mis ideas y hacer que los demás de alguna manera las entiendan o que las sigan, ¿no? Y en su momento elegí el derecho como el camino. En el camino mismo me di cuenta de que era demasiado rígido para la libertad ideológica que yo buscaba, y luego de eso decidí estudiar creatividad y copywriting. Pero, perdón, ¿cuánto hiciste de derecho? ¿Te recibiste de abogado? Sí, los 4 años de derecho, sí. ¿Y llegaste a ejercer de abogado? No, jamás. Llegué a hacer el título. De nuevo, las personas que estamos en esta industria tenemos una característica de ser extremadamente cumplidos en terminar. Yo no puedo empezar una serie y no terminarla si sea muy mala. Me pasó lo mismo con la carrera. Tenía que acabarla si sabía que no la iba a ejercer. Pero una vez que termino eso, estudio creatividad. La realidad es que de nuevo, ¿no? En esta exploración que creo que todos pasamos en algún momento, en elegir a eso a lo que le queremos dedicar todo nuestro tiempo, no encontré la chispa que realmente conecte con lo que yo sentía que podía aportar en mi ámbito profesional. Y para hacerlo corto, cuando termino llegando a la parte de media, porque dentro de Interpublic, inicialmente hace 20 años, McCann, el área de medios de McCann era Universal McCann, por eso se llama UM. Luego termina independizándose y formándose lo que es hoy día IPG Media Brands, donde está Initiative, UM y Media Hub, pero en su momento era el área de medios de McCann. Entonces, al yo ser un empleado de McCann, pues me bajé a medios a ver qué onda, y me encontré con el área de estrategia, que para mí es parte de eso que ha mantenido la pega durante estos casi 20 años en la empresa, en donde, de nuevo, o sea, más allá de este chispazo creativo o del ego que lleva a tener la carga de ser el chispazo creativo, amé en la parte de media la capacidad de encontrar desde los hallazgos, la data, las audiencias, las personas, los consumos, la capacidad de que mi mente o la mente de la gente en media une estas ideas para crear una solución por donde viaje la comunicación. Entonces, eso me enganchó, me enamoró y nada, realmente hoy, más allá de que hace casi 7, 8 años estoy en la parte de management, que también encontré mi propósito ahí, siempre me ha tenido una pasión que, de nuevo, el término workaholic, que muchas veces la gente lo tilda medio negativo, pero yo lo adopto con una pasión increíble porque no te puedo decir lo mucho que amo mi trabajo. Y tanto así lo amo que trato de transmitirlo a mis equipos, y me pasa, o tal vez es solo mi ilusión, y ojalá que sea más real que mi ilusión, que equipo con el que trabajo, agencia con el que trabajo, termina sintiéndose el más importante del planeta. ¿Verdad? Porque desde el problema más chiquito hasta la oportunidad más grande,
le vuelco esa pasión, ¿no? De que sea lo más importante. Va por ahí. Así terminé o empecé y continúo mi journey por media, por las agencias de medios. Qué interesante. Y en esa época en la que te enamoraste de la estrategia, claramente, ¿cómo era la planificación de medios en esa época, no? Totalmente diferente y hasta nostálgico acordarme, ¿no? Porque recuerdo que uno de nuestros principales clientes en ese momento era Coca-Cola, que bajo la escuela coca-colense es extremadamente estricta en la construcción de una estrategia, ¿no? Y recuerdo cosas básicas desde ir a la calle a preguntar, o sea, literalmente tengo experiencias tan satisfactorias de ir a las bodegas, a las tiendas, a los supermercados, a preguntarle a la gente cómo compraba y cómo hoy día, creo yo, estamos en una etapa que por lo menos a mí me fascina de ya no tener que usar tiempo Mm. para encontrar la información, porque la información está con las herramientas de inteligencia artificial, inclusive cada vez está más fácil de entender, y cómo puedes utilizar toda tu mente, el 100% de tu tiempo y tu mente, en interpretar y crear. O sea, puede que suene un poco romántico, pero la realidad es que hoy día siento que estamos en ese momento de la industria, del talento, en el cual tenemos la oportunidad realmente de pensar. Hay mucha gente que se muere de miedo y dice, no, es que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. Y de nuevo, yo soy muy rogue en ese sentido, pero si a mí me quitan el trabajo operativo y me dan tiempo para pensar, es la panacea, es lo mejor, porque literalmente yo siento mi cabeza expandirse, mis neuronas trabajar cuando tengo tiempo de pensar. Y siento que hoy día, desde la parte de estrategia hasta la parte operativa, hasta la parte inclusive de management, estamos en ese momento donde ya no tenemos que picar tanta piedra, porque la piedra ya está picada, porque la tecnología va a picar la piedra por ti, y tienes el tiempo de tomar decisiones y pensar y no sé, me fascina esa parte en la que estamos hoy día. Claro. Yo recuerdo esos años y a mí me fascinaba la televisión, por ejemplo, ¿no? Como medio, ¿no? Inicié mi carrera en el ámbito televisivo, ¿no? ¿A ti qué te gustaba de los medios? Y porque claramente había una transformación brutal de los medios, bueno, todos, ¿no? Televisión especialmente. Mira, creo que todo está como muy adherido a la historia particular que cada uno tiene, ¿no? La respuesta que te voy a dar es la más bizarra del mundo. El medio que a mí más me gustaba era la prensa. Ok. Era la prensa porque cuando inicié en media, la primera tarea que me pusieron fue ordenar toda la biblioteca de prensa, que eran filas y filas de estanterías con periódicos que había que ordenarlos por título, por fecha, por esto, por el otro. Y fue mi primer contacto, si quieres verlo, con los medios, en donde encontré esa capacidad real de lo que significa una plataforma, ¿eh? Y mira hoy día que la prensa ha cambiado totalmente su rol o su espacio dentro de la plataforma, pero todos siguen teniendo la misma naturaleza, ¿no? O sea, ser una plataforma de comunicación. Y me informaba y leía y me cambió la vida porque desde mi rol de estratega, leer la prensa era estar informado, tener cultura, tener una conversación que hoy día cambia, ¿no? Perdón, entonces a ti te pusieron básicamente a ordenar una biblioteca y a ti te fascinó. De nuevo, yo creo que tengo un lado un poco masoquista en ese sentido. Nunca me voy a olvidar que la primera semana que regresé de trabajar de mi nuevo trabajo como publicista a mi casa, mi mamá me preguntó, ¿tú estás trabajando en una agencia de publicidad o en una talachera? Como dicen acá, porque la prensa tiene la tinta y te marcaba y todo. Pero sí, me fascinó porque encontré realmente una conexión entre una plataforma y un contenido. Creo que hoy día eso pasa muchísimo, sea con la televisión, sea con las OTTs, ¿viste? O sea, hoy día si tú ves la conexión que existe entre la audiencia y una plataforma está asociada al contenido. La prensa en su momento era el rey del contenido. Era hasta un ritual para muchas personas, para mi papá, para mis tíos, leer la prensa era posiblemente lo que significa para otras generaciones hoy chilear y Netflix, ¿no? O sea, entonces ese fue el camino de entrada. Sí encontré una real oportunidad
en entender el espectro de media no como un output muy cuadradito asociado a un Excel, sino como la capacidad de interpretación. O sea, para mí ese fue el gancho de media. Creo que en mi cabeza decía, estoy viendo algo que creo que nadie más lo ve, porque cada vez que lo expreso, parece que a todos les hace sentido, vamos a seguir jalando estilito. Y fue así que me enamoré de esta parte de acá de media, y la realidad es que hoy es una diferencia total, ¿no? O sea, si tú te pones a ver, en toda mi carrera, dentro de todos los roles que pasé, específicamente sobre la televisión, nunca me voy a olvidar que en algún momento manejaba una telco, y las telco auspiciaban un programa, un late night show, en el cual parte de mi trabajo era irme a asegurar que en el late night show pase la idea que yo había propuesto. Y de nuevo, es tan increíble esta chamba que en algún momento estaba tras cortinas viendo el late night show en vivo, siendo parte de esta cultura y orquestando lo que iba a pasar con una marca para conectar con una audiencia e inclusive con gente famosa. Entonces, me acuerdo que salía de ahí y me sentía, no sé, me sentía un rockstar. No me sentía el chico de medios que veía un Excel. Claro. Y hoy día, por ejemplo, si tú lo llevas a... Ahora no lo hago yo, pero veo a mis equipos y les tengo un poquito de nostalgia, envidia, cuando van y se sientan con un influencer, cuando van y hacen algún tipo de activación que realmente mueve cosas. Siento que es el ADN de esta industria que muy pocos lo ven realmente, y que siento que si le ponemos un poquito más de, siendo técnico, awareness o visibilidad, podemos generar un movimiento diferente de lo que es media o el partnership entre la audiencia, el cliente y las agencias, ¿no? Claro. Bueno, luego llegaste al management y claramente cambiaron muchísimo los medios, todo se digitalizó. Entonces, ¿cómo fue cómo es tener hoy en día una agencia de medios, manejar una agencia de medios distinto de lo que era en tu época? Claro, y qué curioso dices tu época, y de repente ya no me siento tan joven como quisiera sentirme, porque los años Bienvenido al pasan. club. Y son casi 20 años de estar en IPG, en esta industria, y gracias de nuevo por este podcast, porque más allá del el outcome que venga de esto, me está ayudando mucho a reflexionar sobre ciertas cosas que en el día a día no las haces, ¿no? Y yo llego al management de alguna manera porque he tenido la fortuna de hace 10 años trabajar con una persona que constantemente me reta, ¿no? Entonces, de hecho, iba a pasar de estratega donde estaba a una estratega más regional, y me clavó la duda de, ¿y si haces esto? Y cuando empiezo en management, identifiqué la primera cuestión, o sea, la industria cambiaba, como tú dices, empezaban a aparecer players digitales, empezaban a aparecer herramientas de medición distintas, empezaba a cambiar la relación entre clientes y agencias, donde cada vez había una exigencia más en términos económicos, en términos operativos, y el sueño, el media sweet dream es que tú empiezas como ejecutivo y terminas como CEO. Y la realidad que ese sueño también tiene una parte, no sé si la palabra es negligencia o riesgosa, en la cual la persona que hace ese crecimiento lineal, cuando llega a esta parte de management, seguramente como a mí me pasó, se encuentra con muchísimas cosas que nadie te enseñó, que nadie absolutamente te enseñó y que nadie te va a enseñar en esa posición. Porque cuando tú llegas a una posición de liderazgo, de management, tú estás para resolver, ¿no es cierto? Yo hago la equivalencia, yo lo veo más si pienso en los creativos, ¿no? Los creativos publicitarios que empiezan tal vez como redactor, luego director general creativo y de repente son CEOs. Y para CEOs necesitas otro conjunto de herramientas completamente distintas que nadie te ha enseñado, ¿no? Desde la inteligencia emocional. Sí, Desde la inteligencia emocional hasta lenguaje financiero. claro. Entonces, en ese momento creo que, de nuevo, siempre he tenido la suerte, o no sé si la palabra es sabiduría, de saber elegir bien a mis líderes y confiar en preguntar y pedir ayuda. Y en ese momento pregunté, ¿qué hay que hacer para que esta chamba funcione, no?
Así como memoria clarísima, me acuerdo, tienes que aprender lenguaje financiero, tienes que aprender project manager y tienes que saber cómo manejar a los clientes. Para personas tan literales como yo, eso se volteó en buscar 3 modelos de educación que cumplan las 3 cosas. Y la realidad, que yo creo que hoy día puede ser una oportunidad dentro del talento en esta industria, es que muy pocas personas toman la decisión en invertir en la educación propia para poder dar un mejor rédito laboral. Entonces, para mí ese cambio en términos de management o de industria me obligó a mí a tomar una decisión personal de educarme para poder estar al mismo ritmo de la industria. Y luego, o sea, esa fue la primera vez que lo hice y invertí y me eduqué, pero luego lo que pasa, sí. Y estabas estudiando 3 estudios distintos a la vez mientras trabajabas. Correcto. En ese momento, por suerte, no tenía hijos ni nada más que dedicarme a esto, lo cual fue bueno y pude dedicarme. Pero el siguiente paso es que luego, como todo en la vida, ¿no? El primer pasito es el más difícil, pero luego te das cuenta que sí, estuvo bien estudiar, invertirle y todo, pero se trata más que eso, es estar con la capacidad de sentirte que puedes moverte y cambiar constantemente, que siento que es otro de los retos de la industria, ¿no? O sea, hoy día somos digitales, o más bien, ayer éramos digitales, ahora somos AI-driven, mañana data-driven, y creo que lo que a mí me ayudó en ese momento, y agradezco también ser parte de una compañía que está constantemente cambiando y que te mueve y que te tienen esa sensación de o me muevo o qué hago, ya entendí que no necesariamente estás asociado a un tema de estudio, sino a la capacidad de estar constantemente abierto a escuchar, educar y sobre todo atraer personas que sepan cosas que tú no, ¿ya? Este tema, me acuerdo clarísimo cuando hubo el boom digital, toda la gente digital eran o gurús muy alejados o fichados que te hablaban como en otro idioma y todo el mundo se quedaba, me voy a quedar sin chamba, ¿no es cierto? Y de repente, después de la pandemia, todo el mundo era digital, ¿verdad? Sí. Y ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial, de la data, hay de nuevo ese espacio en qué rol voy a tomar yo como player en esta industria. Y siento que el camino más, tal vez, diferente a aplicar es arriesgarnos a traer gente diferente que no venga de media, ¿no? Que yo por lo menos ahora y parte de lo que estamos logrando o empujando mucho en IPG a tener este tipo de gente. Es increíble porque antes de venir acá tuve un 1-1 con un talento que acabamos de traer de otra industria y fueron 45 minutos de desahogo y catarsis de lo frustrado que se sentía de los 3 meses que lleva haciendo esto. Y mi respuesta era, qué bueno que te sientas así. Y qué bueno que te sientas así porque mi objetivo no es que te adaptes a esta industria, sino que nos muestres desde tu punto de vista cómo nosotros deberíamos hacerlo diferente. Es un camino que tiene una inversión altísima, no necesariamente de dinero, pero sí de tiempo, de gestión emocional y sobre todo de la capacidad de hacer un delivery a pesar de que no sea de la forma tradicional que todos hacen, porque al final, sea que transformes la industria ahí o lo que sea, el cliente, que es la piedra angular de cómo funciona esta industria, lo que le tienes que dar es resultados. Claro. ¿Y cómo se planifica una campaña hoy en día? Y me refiero a tú antes salías a la calle, hacías un research, luego hacías una planificación de medios, se hacía una estimación del alcance de esos medios, que tal vez era una estimación hasta estadística, se hacía una campaña, una marca creía en el branding y que creía que esa campaña iba a darles resultado del branding, el performance era totalmente incierto, si esa campaña iba realmente a arrojar ventas, los resultados de esos también eran estimativos. Bueno, eso cambió radicalmente. ¿Cómo se planifica hoy en día una campaña? ¿Cómo se lleva a cabo una campaña? Parte de nuevo, ¿no? O sea, cuando yo a veces digo en voz alta 19 años en IPG, a la gente lo sorprende, pero para mí es una consecuencia natural de estar en una compañía que trata constantemente de estar solucionando este tipo de cosas de forma consistente. Entonces, por ejemplo, hoy, estar en una compañía que invierte el dinero que invierte en tecnología
tiene unos resultados que son alucinantes. Como tú dices, yo me acuerdo que, no sé, pues metía CDs para bajar la data y entenderla y todo eso hoy día nosotros tenemos, y lo puedo decir abiertamente y con mucho orgullo también, somos la única compañía que tiene un sistema end-to-end de planificación, se llama Interact, que está absolutamente conectado con todo, desde el first party data, donde no nos quedamos ahí, seguimos invirtiendo. Acabamos de cerrar un partnership con Rappi, en el cual a partir de esta asociación, la herramienta va a tener first party data para poder alimentar la planificación de medios. Al mismo tiempo, hemos invertido desde hace 10 años, esto lo tengo clarísimo, en fortalecer, desarrollar el área de analytics, donde hoy día tenemos la capacidad, y son conversaciones que, de nuevo, desde lo personal hasta lo laboral, te ayudan a forjar un proceso profesional mucho más profundo con nuestros clientes, que no son necesariamente solo de media o del alcance o de la frecuencia, sino del impacto de lo que nosotros hacemos por ellos en su negocio, porque cuando hablamos hoy día de un full funnel modeling, cosas de las cosas que a mí me satisfacen, ¿no? Cuando yo hablo con un cliente y le cuento lo que podemos hacer con nuestro full funnel modeling y le resuelves esa duda gigante de cómo atribuyo una venta a un espectacular, tú te das cuenta cómo realmente te vuelves algo valioso para ese cliente. Y no eres el de la esquina de medios que está esperando a mostrar su slide al final, sino te vuelves el centro de la conversación y de hecho el que orquesta inclusive a la agencia creativa, a la agencia digital, a la agencia influencers, porque ya no es una métrica de media nada más. Si me preguntas antes, el objetivo más importante era ver cómo llegabas a ese porcentaje de awareness, cómo hacías para cuadrar la inversión con el KPI. Para mí hoy día creo que la ventaja que tenemos desde la tecnología, la data, desde el talento que estamos incorporando, porque para toda esta parte de la creación de Interacto, para la administración del full funnel modeling, no es gente de media, son estadistas, son financieros, son gente matemática, que de hecho cuando los pones a conversar con la gente de media muchas veces ves el cortocircuito en el lenguaje que existe, pero es lo bueno porque ese cortocircuito genera un resultado que hoy día se ve reflejado inclusive en nuestro approach comercial con nuestros clientes, porque para mí también me da una ventaja competitiva y creo que es un poco del resultado del crecimiento acelerado que ha tenido IPG Media Brands en los últimos 3 años, sentarme con un cliente a decirle, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar contigo, voy a cobrarte en función de tus resultados de negocios. La cantidad de veces que veo cómo clientes lo escriben, dudosos de que una agencia pueda hacer ese approach, es incontable. Y la cantidad de negocios que se han convertido con una rentabilidad inclusive mucho más profunda de lo que te daría un escenario normal, es el resultado de donde está hoy día IPG como el líder absoluto en el mercado, como agencias de medios, ¿no? Entonces sí ha cambiado un montón. Eso es un cambio muy grande. Tú dices que, traducido a términos sencillos, realizas una campaña y los resultados de venta que producen esa campaña, tú tienes una participación en ese negocio. Tal cual. ¿Y esto es generalizado con algunos casos puntuales? Mira, la realidad es que esto es tailor-made, ¿me entiendes? Porque no todos los clientes están listos para todo. Yo tengo clientes con los cuales tengo que empezar la creación de data. ¿Entiendes? Donde tú vas y dices, ¿y dónde estás? Ah, no, tengo el archivo de periódicos que hay que ordenar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y bueno, te iba a preguntar, y creo, ya sé lo que vas a decir, pero siento que en algunos casos ustedes están más avanzados en tecnología que el cliente mismo. sí, y también hay casos en los cuales debo de reconocer, yo creo que tenemos mucha fortuna también en tener un portafolio de clientes tan amplio, diverso e inclusive ambicioso, en que clientes nos han movido a transformarnos. Hace 1 año y medio, uno de nuestros principales clientes de CPG vino y dijo, miren, tienen 30 días para volverse nuestro partner de e-commerce. 30 días. Y yo creo que también ahí tuvimos la certeza de poder tomar decisiones, de traer de nuevo el mejor talento disponible en el momento, nutrirlo y volvernos hoy, no dicho por nosotros, sino por Amazon, por Walmart, por Google, la agencia que mejor hace e-commerce en el país. Y si no me equivoco, el 3º o el 4º en el mundo. Y eso lo lograron en 30 días. Hace 2 años. Armar ese equipo ha sido un camino de 2 años, evidentemente, pero de nuevo, tener esa cartera de clientes
mucho más sofisticados o mucho más ambiciosos que te llevan a moverte. Y así como, por el otro lado, clientes en los cuales tú sabes que tienes los skills para que ese know-how, que normalmente les tomaría un año, les tome 6 meses, hace que tengas una fórmula de éxito que hoy día lo vemos reflejado. Y lo vemos reflejado no solo en el talento que tenemos, no solo en la cartera de clientes, en los clientes que estamos trayendo, sino también en los P&Ls. Porque al final del día los resultados que nosotros como compañía estamos brindando van de acuerdo a esta historia. Ahora, suena a todo bien, pero la realidad es que es una constante lucha, es día a día en términos de alinearnos culturalmente, en términos de educarnos. Y cuando hablo de alinearnos, educarnos, no es solo la agencia, es los clientes, es los socios estratégicos, es ayudarlos a entender también cómo hoy día tomar decisiones de salir de un medio para entrar a otro, donde no necesariamente es la misma métrica, puede funcionarte mejor para tu negocio cuando de nuevo sigues hablando de medios, ¿entiendes? Es esa transformación de, inclusive para el cliente, darse la vuelta a su CEO o a su board, a decirle, no me quiten presupuesto de marketing porque voy a perder tanto en medios, es un challenge, y es un challenge que se lucha todos los días. Entonces, sí es una bonita historia, pero es una historia con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, que es de día a día, no es una varita mágica que pasa. ¿Qué es éxito para un publicitario? ¿Qué es éxito para ti? Y lo pregunto porque es fácil decir, bueno, éxito en términos publicitarios es mayor facturación, mayores clientes, mayor participación en los negocios, Sí. pero me da la impresión de que éxito publicitario para ti excede eso y Sí, que tiene que ver con... y creo que es una respuesta que va de la mano con una visión muy personal, ¿no? O sea, seguramente cada quien tiene su definición del éxito. Para mí la definición del éxito está asociada a un parámetro que siempre lo comparto con todos mis equipos y que me la estoy pensando si decirla en el podcast, pero lo voy a decir abiertamente, pero creo que si la explico se va a entender bien. Yo tengo un propósito así clarísimo desde hace 7 años que estoy en management y que me trae la pega para estar acá y que define mi estándar de éxito. Y es que yo quiero que todos trabajemos menos y ganemos más. Entonces, cuando tú escuchas eso, dices, oh, aguántate, eso suena polémico. Y sí, yo cuando se los explico a mis talentos es, yo quiero que tú trabajes la menor cantidad de tiempo posible y ganes la mayor cantidad de dinero para que tú puedas disfrutar tu vida. Pero esa ecuación tiene detrás una serie de cosas que implican pensar diferente, actuar diferente, crear cosas. Es lo que yo les digo a los chicos, ¿no? Tú hoy día, para hacer una pauta, no sé, de televisión, empiezas en el punto A y te vas hasta el punto E que te toma 2 horas. Lo que yo te estoy proponiendo es que tú busques la forma de que llegues a del A al E, saltándote este paso en vez de hacerlo 4 horas en 2 horas. Claro. Y dime a mí qué recursos necesitas para crear. Entonces, Sí, siendo más eficiente. ahí cambia la cosa porque tú pasas de tener operadores a pensadores. Y ahí es donde empieza la maquinaria. Cuando tú a un cliente, y yo me doy cuenta porque es bizarro y buenísima la pregunta, y gracias por eso, porque mi cabeza está pensando, pero cuando un cliente a mí me invita a reuniones que no son de medios, que son de marketing comercial, para tener mi punto de vista como agencia, ahí es cuando yo defino, lo estamos haciendo bien. Esa es la medida de éxito. Y seguramente ese cliente me paga mucho más de lo que cualquier otro cliente me puede pagar, y seguramente yo voy a trabajar menos porque no tengo que dedicarle tantas horas a explicárselo, sino y hay una conexión. Y yo creo que la ventaja principal que tenemos hoy en IPG es que el 60% de esa producción está basada en esta data y la tecnología. Lo que estamos trabajando mucho es que en este 40% donde está el pensamiento humano tengamos al mejor talento. Al mejor talento. En el último town hall que tuvimos, nuestro CEO decía, respondiendo a varias preguntas que hacía toda la compañía, una frase que se me quedó así, que creo que la tenía, pero me encantó que esté tan fácilmente puesto sobre la mesa, ¿no? Y decía, mira, si tú eres el mejor en lo que haces, tú no te tienes que preocupar por nada.
Porque si tú eres el mejor, no tienes que preocupar si es que van a haber aumentos o no, si te van a correr o no, si es que el cliente se va o no. Si tú eres el mejor en lo que haces, tú no tienes que preocuparte por nada. Y creo que ese mejor es, como yo lo traduzco, en buscar, atraer, inspirar a toda esa gente que quiere estar en el sitio donde nos morimos de hambre constantemente, donde lo queremos todo. Y yo ahí sí soy un depredador porque me da risa. A veces me dicen, pero Omar, ese proyecto es chiquitito. No me importa, vamos con todo. Y lo quiero porque sé que un proyecto chiquitito puede volverse algo gigantesco con esta combinación de las tres cosas: data, tecnología y talento. Omar, en esta charla he aprendido cualquier cantidad de cosas. Ha sido un lujo tenerte hoy aquí en Conexión Insider. Yo te agradezco por tus palabras. La realidad es que nosotros en IPG compartimos una ideología muy, muy clara en términos de sentir que queremos ser los mejores, pero nunca sentirnos los mejores. Entonces eso hace que, me encantaría decirte que todo lo que te contaba acá es Omar Guindella, pero no lo es. Este es el resultado del aprendizaje de todos mis compañeros, mis colaboradores, de todo lo que hoy día la empresa está haciendo para que yo, en este caso que he tenido la oportunidad de sentarme con ustedes, pueda expresárselos. Pero sí siento que la diferencia en el mercado está haciendo eso, o sea, atreverse un poquito más, no conformarse, tener hambre, pero también tener la capacidad de saber cómo saciar esa hambre, ¿no? No destruyendo la industria, no haciendo malas prácticas, no pintando cortinas de humo a los clientes, sino justamente buscando soluciones y chambeando más para que luego chambees menos y ganes más. Entonces, muchas gracias por el espacio. La realidad es que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ha sido muy divertido. Creo que este tipo de, y siempre lo he dicho con ustedes que nos dan este tipo de espacios, creo que esto tiene muchísimo valor porque por lo general estamos tan metidos en ir atrás del conejo que no tomamos ese tiempo para reflexionar. ¿Y por qué te lo agradezco? Más que por el espacio y por la apertura que podamos dar de nuestras ideas al público, es porque, por ejemplo, en mi caso, me genera muchas reflexiones que posiblemente no las tenía tan en cuenta y que las vuelvo y les aplico con mis equipos, con mis clientes, entonces también es gasolina para mí. Qué bueno eso, qué bueno que hayas podido conectar con todo eso. Y muchísimas gracias por participar. Gracias, Víctor. Gracias. Yeah. Entra a insiderlatam.com y entérate de las tendencias que están cambiando los negocios digitales, el marketing y la publicidad en Latinoamérica. Insiderlatam.com.